Buenas noches, tratando de subsanar algunos problemitas con el tema del video. Muchas veces no es sencillo trabajar por radio y por video, sobre todo cuando las cosas la tiene que hacer uno y manejar los dos medios se hace un poquito complicado. Estaba diciendo que se va a abrir de manera parcial la cuarentena. Eso es favorable en algunos aspectos, sobre todo para la gente que trabaja, habitualmente tiene su trabajo y que no lo estaba haciendo. Eso es bueno. Pero decía también que el Evangelio de Jesucristo ha corrido en este tiempo de una manera bastante particular. Los pastores han tenido que reinventar de alguna manera el predicar el Evangelio. Estábamos acostumbrados a escuchar muchos pastores mediáticos por diferentes medios, tanto sea por televisión o por canales de YouTube, y hoy está impregnado de pastores predicándoles a sus congregaciones, tratando de llegar a los hogares. Y cuando llega uno al hogar, indudablemente siempre hay más personas que escuchan que las que van a una congregación, a una reunión general, ¿no? Y esto también es bueno. Por eso el mensaje del Evangelio tiene que ser variado. Ese es mi criterio, aunque muchos piensen que el Evangelio tiene que ser algo sencillo, simple. Yo no digo que no, tiene que ser sencillo, simple. Hay que algunos piensen que tienen que ser siempre consejos prácticos. Si fuera así, tendríamos que arrancarle muchas hojas a la Biblia y quedarnos nada más que con los consejos prácticos que la Biblia nos da sobre la familia, sobre nuestra conducta, nuestra moral. Pero la palabra de Dios, el consejo de Dios es mucho más amplio que eso. Curiosamente, el tema que vamos a tocar hoy es la justicia de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Curiosamente decía que he escuchado a muchos pastores hablar no solamente sobre este tema, sino que he escuchado hablar que ellos predicaban el Evangelio, ellos vivían una vida conforme a Dios, pero sentían que algo le faltaba, sentían que en su relación con Cristo no existía esa fluidez de poder entrar a la presencia de Dios y poder hablar libremente con el Señor. Y muchos grandes pastores, grandes siervos, que hoy los escuchamos todavía predicar el Evangelio en las redes sociales, atribuían su falta de conocimiento sobre este tema, la justicia de Dios. Aún esto ocurre desde hace muchísimos tiempos, desde los tiempos de Lutero y seguramente anteriormente, ¿no? Que de alguna manera sintió la libertad de poder predicar el Evangelio, sintió la libertad de poder relacionarse con Cristo de una manera simple, madura y confiable a partir de entender la justicia de Jesucristo, la justicia de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros logramos entender este tema, la relación con nuestro Señor cambia sustancialmente. Entender la justicia de Dios
en el Evangelio de Jesucristo. Y hago hincapié sobre todo en el Evangelio de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver y ya lo vamos a leer en un ratito en Romanos, Primera de Romanos 16 al 18, y luego vamos a agregar algunos otros versículos, pero muy pocos, aclaratorios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es un atributo divino. ¿Y por qué hablar de la justicia de Dios? Es un trabajo también que presenté yo en la Facultad de Teología, cuando tuve que elegir, y hablar de la justicia de Dios es un tema un poco complejo, pero entenderlo, ¿no? La justicia de Dios abarca todos los otros atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son quién es Dios, qué es Dios, ¿no? Lo inherente a su naturaleza y a su carácter. Entonces, la justicia de Dios es uno de los atributos, pero es un atributo abarcativo, ¿sí? Y este atributo abarcativo de todos los otros atributos nos muestra quién es Dios en el Evangelio de Jesucristo. Es un atributo que es revelado por Dios, que es un atributo que es comunicable de parte de Dios hacia nosotros. Todos nosotros tenemos un sentido de justicia, ¿sí? Si yo le pregunto a usted qué es la justicia, posiblemente sepa responderme de alguna manera, ¿no es cierto?, cuál es su concepto de justicia. Pero así como a usted personalmente, usted Juan, usted Pedro, me pueden contestar, ¿no es cierto?, qué es lo que entienden por justicia. Cada uno de nosotros vamos a tener un concepto posiblemente similar, pero diferente, ¿no es cierto?, al del otro. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia nacional, somos argentinos. La justicia en Argentina opera de una manera diferente a la de otros países. Pero también tenemos una historia personal, ¿no?, donde muchas veces nos hemos enfrentado, ¿no?, con el término justicia. Y muchas veces hemos tenido que juzgar algunas cosas permanentemente. Yo digo, mi posición es que permanentemente nosotros estamos haciendo juicio de valor. Ahora, ese juicio de valor que nosotros hacemos tiene que ver con un filtro. Nosotros lo filtramos desde nuestra cosmovisión. Como decía, nosotros tenemos un sentido de justicia porque hemos nacido en un hogar particular, hemos tenido padres, cada uno diferentes. El sentido de justicia que se nos ha enseñado, que hemos aprendido en nuestros hogares, es diferente a lo mejor al de otros hogares, a pesar de que vivimos en un mismo país, de que hablamos un mismo idioma, de que estamos dentro de una misma cultura, pero hay una cultura también hogareña que es diferente a las de otros hogares. En algunos hogares se ha vivido más rígidamente, en otros lugares ha habido mayor libertad. Entonces, este sentido de justicia es variable. Ahora, ¿podremos entonces filtrar cualquier atributo de Dios de acuerdo a nuestra cosmovisión, de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a lo que nosotros entendemos? Y si lo hacemos de esa manera, cualquier atributo de Dios que filtráramos desde nuestra cosmovisión, posiblemente y lo más seguro es que sea errático. Y eso lo hacemos permanentemente. Leemos la palabra de Dios y filtramos la palabra de Dios de acuerdo a nuestra cosmovisión. Y esto tendría que ser totalmente inverso. Yo tengo un pensamiento, yo tengo una idea, qué es lo que es la justicia. Ahora, cuando escucho
sobre justicia de Dios, ¿a dónde me tengo que remitir? Me tengo que remitir a la Biblia, a ver lo que la palabra de Dios me dice sobre la justicia de Dios. Entonces, en esto vemos que nosotros podemos llegar a tener un conocimiento sesgado de algunas cosas, ¿no?, que tengan que ver con los atributos de Dios. Por ejemplo, si yo tengo que hablar del amor de Dios y lo quiero filtrar conforme al concepto de amor que yo tengo, que tiene que ver también con mi historia con respecto al amor y con respecto a lo que yo creo que Dios tiene que ser, lo más probable es que estemos equivocados. O sea, nosotros el amor no lo tenemos que juzgar, el amor de Dios, ¿no? Estoy hablando, no lo tenemos que juzgar desde nuestra óptica personal, sino desde lo que la palabra de Dios dice. La justicia de Dios tiene muchísimo que ver con el amor de Dios hacia nosotros. Por eso dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, y esta palabra Evangelio es fundamental para entender la justicia de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de justicia, la justicia ya es una palabra urticante, es una palabra que nos puede traer una sensación como de temor. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras con respecto a la justicia de Dios, nos damos cuenta que es la justicia de Dios un punto neurálgico, un punto central, el meollo del Evangelio de Jesucristo. Y es tan importante de que nosotros la podamos entender. Si nosotros veníamos recién hablando del amor de Dios, ¿no es cierto? Y si nosotros hablamos desde nuestra experiencia, tendríamos una mirada sesgada, como decía, del amor de Dios. Sin embargo, si revertimos la acción y comenzamos a escudriñar el amor de Dios a la luz de la palabra, nos daríamos cuenta cuán imperfecto, cuán arbitrario, cuán codicioso, cuán ambicioso, cuán injusto es nuestro amor. Y al mismo tiempo, por otro lado, veríamos el amor de Dios elevarse por sobre nuestra existencia, por ser un amor eterno, un amor misericordioso, independiente, inmutable, además de ser justo, soberano, sabio, bueno, verdadero. Todas estas cosas las conocemos a partir de la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, nos vamos a quedar con un juicio de amor de Dios conforme a nuestro propio entendimiento. Y eso no sería lo correcto. Así que, de la misma forma, nosotros tenemos un sentido de justicia que, si lo vemos desde nuestra cosmovisión, posiblemente, ¿no es cierto?, estemos teniendo una visión equivocada del término. Nosotros, como seres humanos, tenemos un sentido de juicio bastante desarrollado y lo aplicamos esto a diario. Si me está escuchando esta persona de la que voy a hablar, seguramente se acordará, o no sé si me está escuchando ahora o si me verá después por YouTube, se podrá acordar de la charla que tuvimos. Una vez le hice una pregunta a un hijo de un pastor amigo que tiene sus camiones trabajando para una empresa, no voy a decir la empresa, pero esta empresa se dedica a fabricar jugos, y yo le decía a él, yo no sé cuál es tu juicio de valor, hablando ya de los juicios. El juicio es eso que no podemos evitar. Nosotros tenemos un juicio de valor, todos, permanentemente estamos haciendo juicios de valor sobre cosas, sobre personas, sobre elementos, sobre todo. Y
yo le decía, yo me empecé a parar en las estaciones de servicio y muchas veces para no comprar una gaseosa prefiero comprar un jugo y compro esta marca de jugo. Justamente él tiene camiones trabajando para esa empresa. Y le digo, y me gusta, para mí son buenos, son muy buenos estos jugos. Ese es mi juicio de valor sobre un jugo. Y yo le pregunto, ¿y para vos, esta empresa, qué significa? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué calificación le darías? Y entonces él me dice, mira, para mí esta empresa es excelente, porque yo tengo 2 camiones trabajando ahí. Y en el contrato de trabajo habla de que mis camiones iban a trabajar permanentemente para la empresa. Y hasta ahora nunca me fallaron. Siempre fueron muy honestos en el pesaje. Cuando tenía que ir a pesar los camiones, los kilos siempre eran coincidentes, así que nunca me robaron los kilos. En los pagos siempre fueron puntuales. Y estaba aclarado de que yo iba a cobrar con cheques, pero esos cheques nunca tuvieron problema. Siempre entraron en tiempo y forma. Entonces, para mí es excelente. Los 2 juicios de valor son buenos. Ahora, ¿cuál de los 2 juicios de valor es mejor, más profundo, más intenso? Indudablemente que el juicio de valor de él sobre la empresa es mucho más exacto que el mío. Entonces, podemos decir que nuestros juicios de valor son directamente proporcional, ¿no es cierto?, a la relación que mantengo yo o el vínculo que mantengo sobre la cosa que estoy juzgando. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi juicio de valor con Dios es directamente proporcional al conocimiento que yo tengo de Dios y a la relación que mantengo con Él, ¿no es cierto? A mayor conocimiento y a mayor relación, tengo un juicio de valor, tengo un juicio de entendimiento en cuanto a los atributos de Dios mucho mejor perfeccionado. Y eso se va dando con la vida, y eso se va dando en la medida de que yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que la única manera de poder mantener una relación con Dios y de poder tener un juicio justo sobre los atributos de Dios es conociéndolos. Y la única forma de conocerlos es de 2 maneras. Una manera es la manera objetiva, a través de su revelación. Por eso la palabra de Dios dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Jesucristo. La revelación de Dios se da a partir de conocer lo que dice la palabra sobre su justicia. Y otra de las razones, la justicia de Dios se revela por fe, ¿no es cierto? Y esto involucra a mi experiencia personal con Cristo. Entonces, este conocimiento, ¿no es cierto?, es directamente proporcional. Para que nosotros podamos crecer en este conocimiento, debemos tener y entablar una relación definitivamente más firme y profunda. ¿Qué nos ayuda el conocimiento de los atributos de Dios? Para poder explicar quién es Dios a otra persona. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo le explica a otra persona quién es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Muchos de estos atributos comunicables existen en nosotros, como decía, y nosotros tenemos un concepto, pero podemos tener un concepto errático si no fundamentamos en nuestras propias opiniones y tratamos de ajustar la Biblia
a esas opiniones, cuando esto tendría que ser totalmente diferente, al revés. Entonces, sí, ahora vamos a leer en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este pasaje, el de Romanos 1:17, es el que ha hecho despertar a millones de cristianos de su apesadumbrada manera de llevar adelante su ser cristiano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El hecho de que vivamos en un cuerpo de pecado, podemos estar inculpándonos permanentemente y no poder vivir el Evangelio con libertad. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido justificados por fe. Y lo vamos a explicar más adelante. Esto no quiere decir de que nosotros tengamos la libertad de pecar total, ya hemos sido justificados. Entraríamos en un pelagianismo, en un libertinaje que en ningún momento la palabra de Dios lo está respaldando. Entonces, como hemos dicho anteriormente, cada atributo califica a otros atributos, ¿no? El amor de Dios califica a su misericordia, a su longanimidad, a su bondad. Son todos atributos del amor de Dios, calificados por el amor de Dios. Ahora, la justicia de Dios también califica al amor de Dios como un atributo importante, y usted tiene que entenderlo. Y si tiene que mirar este video 2 o 3 veces para poder comprenderlo, hágalo, porque es un tema fundamental, no solamente para que lo pueda explicar, sino para que lo pueda experimentar en su vida. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y esto es fundamental. Es fundamental que nosotros entendamos que cuando predicamos el Evangelio, no es por nuestras propias capacidades, sino por el poder que radica en la palabra de Dios y que infunde en la otra persona, cuando está escuchando la palabra de Dios, fe. Y en esto tenemos que estar totalmente persuadidos. ¿Se acuerdan lo que le dice Pablo a Timoteo? Insta a tiempo y fuera de tiempo. No me voy a cansar de decir esto. Insta cuando te quede cómodo y cuando te sea incómodo. Pero predica el Evangelio en todo momento. Porque aún en esa incomodidad que tenés cuando le estás predicando tal o cual persona, cuando tal o cual persona está argumentando en contra del Evangelio y vos ejercés esta apologética que es la defensa de la sana doctrina del Evangelio, quiero que sepas que el poder de Dios está saliendo por tu boca cuando hablas en nombre de la palabra de Dios. Ahora, hablar en nombre de la palabra de Dios con conocimiento y fundamento de la palabra, hablar verdad, tiene que ser la característica
del cristiano. Y eso viene por el conocimiento que tenemos de la persona de Cristo, de la persona de Dios. Por eso dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante. El receptor percibe cuando usted trata de persuadirlo con la palabra de que no es usted el que está hablando, sino que la misma palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, penetra en su interior y se da cuenta que las palabras que usted está pronunciando son palabras de vida y de vida eterna, son palabras que infunden el aliento de vida en la persona. Esta es la justicia de Dios que entra por los oídos y convence al pecador de su pecado. Ahora veamos esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Miren, mi hermano, antes de conocer a Jesucristo, yo era una persona descreída, al menos de este Dios, y creía en otro que ni siquiera conocía. Ahora, no se piense que conocer al Dios de la Biblia me ha sido tan sencillo. Posiblemente lo haya conocido después de ser pastor. Pero conocer la justificación de Dios ha sido tan primordial en mi vida para sentirme absolutamente perdonado y para sentirme amado por Dios hasta el extremo y saber que no son por mis méritos, que no es por mi obra, que yo soy justificado delante del Padre, que soy justificado por Cristo y por el simple hecho de creer en Él. Pero hay aquí una constante en cada uno de nosotros, una condición en todo ser humano que nos iguala. Rico, pobre, alto, bajo, gordo, todos estamos en esta misma plataforma que nos iguala, en este mismo cimiento que nos iguala, que todos somos impiedosos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, para que el versículo 16 y 17 sean una verdad en mí, yo tengo que reconocer primeramente lo que dice el versículo 18 y entender que soy un pecador. Y que como pecador muchas veces he detenido la verdad de Cristo. Cuando usted está en pecado y quiere justificar su pecado, choca con este versículo. Ahora, choca con este versículo porque Dios es un Dios justo. Ahora, porque Él es impiadoso, no, todo lo contrario. Porque Dios le ama, es que usted choca con este versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Cuando usted habla y trata de justificar, y sobre todo se trata de justificar en Cristo su propia injusticia, permítame decirle que está chocando con este versículo y se está equivocando. ¿Usted quiere que el amor de Dios resplandezca en su vida? Acepte su condición. Y deje que sea Cristo el que lo justifique y no usted justificándose por sus propios méritos.
Nos pasa mucho con el amor. Dice, pero ¿qué hay de malo? Yo a esta persona la amo. Entonces, porque la amo, puedo hacer o llevar adelante o ejecutar mi amor de diferentes formas, ¿no? Aunque contradigan la palabra de Dios. Y quedo en ese silencio y quedo mirando la cámara como diciendo, bueno, vos pensás así, lee este versículo y te vas a dar cuenta de que estás en un error, que estás justificando vos mismo por tu manera de pensar, pero no por lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, ¿podemos calificar entonces a la ira de Dios como un atributo de Dios? No, es imposible decir que Dios es amor y que Dios es ira. O Dios es una cosa o Dios es la otra. Ahora, ¿opera la ira de Dios sobre los hijos de injusticia? Sí, pero la ira de Dios es intrínseca de la justicia de Dios. Es el brazo ejecutor. Dios no va a tener piedad en el momento del juicio contra aquellos que detuvieron la verdad de Dios impiadosamente. Ahora, Dios hace justicia con el impío que cree, con el impío que se arrepiente, con el impío que confiesa y con el impío que se vuelve a Dios. Porque el Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas, no para el justo, sino para el impío. Y ahí también la justicia de Dios opera de una manera diferente, pero análoga con esta, con el juicio de Dios. La justicia de Dios opera y la justicia de Dios es activa. Entendamos esto, no por leer la palabra de Dios, nosotros vamos a experimentar la justicia activa de Dios. Nosotros experimentamos la justicia activa de Dios cuando nosotros creemos por fe en la actividad de esta justicia, en que Dios me justifica, en la actividad del Calvario para el perdón de mis pecados. Ahora aquí hay algo extraordinario y maravilloso expuesto en el siguiente contexto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la clave aquí es en el Evangelio. El tema que el Evangelio son buenas noticias. Entonces la justicia de Dios no nos puede hacer temblar, todo lo contrario, la justicia de Dios es la que afianza nuestros pies sobre una fe segura, sobre la roca firme que es Cristo. La justicia de Dios se le revela al impío. ¿Para qué? Para que el impío alcance salvación, alcance justificación. En Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es por obra, no es por tu obra. No se revela ni por la ley, no se revela por las obras del hombre, no se revela por nuestros esfuerzos particulares, solamente se revela por el Evangelio de Jesucristo para que por fe el impío sea justificado. Es por eso que nosotros debemos predicar la palabra de Dios. No hay otra manera. Predicamos la palabra de Dios para que el impío pueda reconocerse como tal en Cristo y pueda reconocer la obra redentora de Cristo. Si no, ¿cómo lo haría? Si no conoce a Cristo, si no conoce de su justicia, si no conoce de lo que va a ocurrir, si no acepta el Evangelio de Jesucristo
¿cómo piensa usted que lo va a aceptar? Ahora, nosotros, los evangelistas, los que tenemos que predicar el evangelio, tenemos que conocer sobre los atributos de Dios y sobre el carácter de Dios y sobre la naturaleza de Dios y sobre la justicia de Dios. ¿Qué opina usted? ¿Nos es necesario profundizar en las Escrituras? Claro que lo es. Claro, porque la justicia de Dios también acarrea y trae consigo, conlleva consigo otro atributo extraordinario de Dios, que es la gracia divina operando para la salvación. Usted sabe que salvación es un término de urgencia. Salvación es un término donde la persona se da cuenta de que está en premura, está apremiado, está en una situación difícil. Trae salvación a nuestras almas. Cuando nosotros decimos necesitamos salvación es porque estamos necesitando del auxilio divino, estamos necesitando del pronto socorro. Lea los salmos de David y David permanentemente pide ese socorro divino. Y ese socorro divino es la justicia de Dios operando desde la gracia. Vamos a hablar de 3 aspectos de la justicia de Dios. La justicia rectora de Dios. Esta justicia rectora es la que pone las reglas, la que pone las normas, la que pone las pautas. Claramente esta justicia de Dios primero al que reglamenta es al mismo Dios. Él mismo se puso sus propias reglas. Y él mismo no va a transgredir esas reglas. Porque esto hace al carácter y a la naturaleza de Dios. ¿Quién pone las reglas? Dios. ¿A quién se pone las reglas? Primeramente a él mismo. Y él no las va a transgredir. Él no va a tener al culpable por inocente. Porque él es el primero en que cumple con esta regla. Por eso, como él sabía de que nosotros no íbamos a poder cumplir con estas reglas, con estas normas que él había establecido, y que por el pecado que entró con Adán al mundo nos hizo a nosotros transgresores, y que no había forma de que pudiéramos remediar esa condición y esa calificación de impío nos iba a seguir durante todas nuestras vidas, es que envió a su Hijo Jesucristo. Por eso el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia, y por eso el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe. Y puede decir el justo: yo viviré por fe porque he creído en mi Señor Jesucristo, en que Él cargó mis pecados, en que la ira de Dios fue contra Él cuando tendría que haber venido contra mí, en que Él es mi propiciatorio, en que Él es mi redención, en que Él es mi salvación. Y si yo he creído en Él, no hay diablo que me pueda venir a llenar la cabeza en contra. No hay diablo que pueda en contra tuyo. Y esto lo hablo a las mentes frágiles, aquellos que se persiguen permanentemente con el pecado, a aquellos que piensan que nunca van a dar el target como cristianos. Permítame decir que si aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, que vivís una vida conforme a ese Cristo que te salvó. Si vivís una vida conforme a lo que la palabra de Dios dice, que si te preocupas por conocerlo día a día más,
Desecha la culpa. Desecha esas voces que provienen del infierno y que tratan de que no vivas una vida de gozo y de gozo en plenitud. La palabra de Dios nos habla que nosotros vamos a ser plenos en Cristo. Pero hay estorbos. Cuando hablamos plenos, estamos hablando de una llenura de la plenitud de Cristo. Pero hay estorbos. Eso no quiere decir que no vayas a ser salvo. Eso quiere decir que hay estorbos que te hacen dudar y que te hacen pensar de que no estás apto ni estás calificado. Esto corre dos riesgos. También están aquellos que se creen súper aptos y súper calificados y terminan cayendo en el orgullo espiritual. Pero la justicia de Dios que se revela en la palabra de Dios nos trae un equilibrio. Es muy difícil colocarse a enseñar la palabra de Dios porque nosotros, los que enseñamos la palabra y los que tenemos este llamado de parte de Dios, tenemos que estar calificados para hacerlo. Nosotros que predicamos el Evangelio tenemos que estar calificados para hacerlo. Los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que procurar no solamente conocerla, sino vivirla. Y la verdad, no es una cosa sencilla. A mí me gusta escuchar otros pastores. Hay muchos pastores con los que escucho que les tengo un respeto extraordinario. Pero en algunas ocasiones, y en muchas ocasiones, he escuchado decirle, yo empecé a vivir una vida plena en Cristo cuando entendí la justicia de Dios. Entonces no es un tema menos importante, ni es un tema difícil, es un tema preponderante, es un tema absolutamente radical, central en el Evangelio de Jesucristo y que tenés que conocer para poder vivir una vida plena en Cristo. ¿Sabe qué? Si nosotros presentamos un evangelio sin tener en cuenta la ley moral de Dios, sin tener en cuenta estas normas, estas reglas que Dios ha establecido, estas pautas que Dios está establecido, y que eso está en la ley moral de Dios, y la ley moral de Dios usted sabe que son los 10 mandamientos. Si nosotros vivimos un evangelio de esa naturaleza, entonces entramos en el antinominismo. Y el antinominismo, más sencillamente explicado, es libertinaje, es vivir el evangelio de la manera que yo lo entiendo y de la forma que yo creo que tiene que ser. Yo entiendo el amor así, yo entiendo la justicia así, yo entiendo esto así, y bueno, a mí nadie me va a hacer cambiar de opinión. Bueno, mi hermano, si la Biblia me hace cambiar de opinión, es una cuestión muy personal. Ahora, si nosotros vivimos apegados a la ley y solamente a la ley, entonces, sin tener en cuenta el Evangelio de Jesucristo, porque dice, la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Jesucristo, y entendiendo que el Evangelio de Jesucristo son buenas noticias, entonces ahí sí caemos en un legalismo. Es la ley de Dios, las normas de Dios, lo que lo hacen justo a Dios,
y el Evangelio de Jesucristo, y Jesucristo mismo, y la obra de Jesucristo, que vino a hacer al mundo, por nosotros, para nosotros. Y eso solamente se acepta con fe. Y si ya has aceptado esa obra con fe, vos te vas a conformar a la palabra. Vas a tratar de hacer todo lo que la palabra de Dios te diga. Por amor a aquel que te amó. Por amor a aquel que entregó su vida por ti. Entonces, la palabra de Dios, esto, es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Yo no puedo ignorar la palabra por una autonomía ideológica personal. Si yo me llamo autónomo de esto, me estoy llamando independiente de la ley de Dios. Entonces ya la ley de Dios, la justicia de Dios, no tiene mérito en nosotros. Y eso es peligroso. Por eso la justicia redentora de Dios le permite al ser humano, ¿no es cierto?, conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, y a eso me estoy refiriendo. Usted sabe por la palabra de Dios lo que es correcto y lo que es correcto en tu vida, ya que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Pero a la vez, la justicia de Dios permite a aquel que no conoce a Cristo venir a los pies de Cristo y entregarse a Él. La justicia de Dios es remunerativa, y acá hay que aclarar el término. Cuando habla de remunerativa, no está hablando de premio o de recompensa por nuestros actos o por nuestras obras. Está hablando de que la justicia de Dios es remunerativa en cuanto a lo que Él ha establecido y ha pautado de antemano. Entonces, es retributiva a su carácter. La palabra de Dios dice: yo hago misericordia con quien quiero hacer misericordia. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y contra eso no podemos ir. Eso es justicia de Dios también. Y son las reglas, son las pautas, son esto que Él ya ha establecido de antemano. Y que va a regir. Fíjense en 1 de Juan 1:19. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? ¿Vos podés perdonarte tus propios pecados? ¿Hay alguien que pueda exonerarme de mis propios pecados? Cuando yo voy y me confieso ante una persona, que cuidado, no estamos en contra, yo no estoy en contra de la confesión, yo creo que la confesión es algo saludable y bueno. Yo puedo ir a mi pastor y confesarme con mi pastor, pero mi pastor no puede remitir mi pecado. Es Cristo el que remite mi pecado. Es Cristo quien me perdona. Si mi confesión es sincera y es veraz, nadie puede remitir el pecado. Uno puede perdonar la agresión personal, pero cuando alguien viene y le confiesa a uno algo que no le compete a la persona, que no va en contra de la persona, sino que dice: mirá, me pasó esto, esto y esto, y la verdad estoy totalmente arrepentido. Uno puede prestar oído, uno puede decirle lo que la palabra de Dios dice, pero el único que puede remitir el pecado es Dios. El único que te puede perdonar el pecado es Dios. Ahora leamos textualmente lo que dice. Él es fiel. Y esto de la fidelidad es un atributo también
que está englobado dentro de la justicia de Dios, y justo, fiel y justo, para perdonar nuestro pecado. Entonces, ¿está la justicia de Dios operando a favor tuyo? Claro, absolutamente. La misericordia de Dios no va en contra de su justicia ni la limita, sino que la justicia de Dios tiene que ver con nuestro perdón, ya que cumple con la promesa. Dios está cumpliendo su promesa. Esto de la justicia remunerativa tiene que ver con que Dios sigue permaneciendo fiel a su palabra. Él no va a transgredir su palabra, lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y si Él dice que es fiel y justo para perdonar tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Punto. No tenés que, de alguna manera, rebuscar más el asunto. Te equivocaste, erraste el blanco. Fuiste a Dios, lo confesaste. Viví tranquilo. Remediar la situación. ¿Se acuerdan de la mujer que fue encontrada en adulterio? Si la ley fría era apedrearla, pero se encuentra con Cristo y con su evangelio y con su misericordia y con su amor y con su sabiduría y con su carácter y con su norma y con su ley. Y Él dice, yo soy fiel y justo para perdonar. Y uno a uno se fueron. Pero cuando esta mujer se iba a retirar, o cuando Él la despide, le dice, vete y no peques más. Justicia divina. Justicia de la cual por fe te hiciste acreedor, acreedora. Romanos 4:5 dice, mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiere decir que el que no hace obras para poder justificarse, el que no trabaja para poder justificarse, dice la palabra de Dios que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, así que todo lo que nosotros podamos hacer o de la manera que nosotros querramos justificarnos delante de Dios no tiene sentido si Dios no nos justifica. Cuando leía sobre disciplina bíblica y cuando hice el estudio sobre disciplina bíblica, a mí me cae una ficha muy importante. Una persona puede venir y decirte un montón de cosas que son mentiras y puede interpelarte por esas cosas que son mentiras. Y lo más sabio es escuchar simplemente y tratar de no responder. Porque si entre 100 mentiras una cosa es verdad, de esa cosa te tenés que arrepentir. Sin tomar en cuenta las 100 mentiras que te haya dicho esta persona y sin hacer un juicio de valor sobre todo lo que te dijo esta persona. Callado y delante de Dios, decir, Señor, esto es verdad y de esto me arrepiento. Muchas veces nosotros, cuando somos interpelados, englobamos todos y decimos, me dijo 100 mentiras y una verdad. Entonces no voy a tomar en cuenta porque es un mentiroso. Por esa verdad se hace cierta todas las cosas. Y en esa verdad que te dijo y que te interpela y que te condiciona delante de Dios, tenés que ir a la presencia de Dios.
y suplicar su perdón y revertirlo. Porque esa verdad que te interpela puede estar haciéndole daño a muchas personas. Ahora somos capaces de hacer eso. Ahí muestra cómo el carácter de Dios, o hasta qué punto el carácter de Dios ha sido infundido en nosotros y vive en nosotros. Tampoco cuando nosotros decimos más el justo por la fe vivirá, debemos entender fe como un acto personal. Fe como una obra personal. Para nada. Y le digo por qué para nada. La fe no es un acto personal. Ni siquiera me puedo jactar de la fe que tengo, como muchos se jactan de la fe que tienen. Porque yo soy una persona de fe, yo soy un hombre de fe. Vos sin fe no sos nada. El tema es que la fe no proviene de vos. Entonces, ¿de qué te vas a jactar? Es lo mismo que si alguien te presta una Ferrari y salís a dar vuelta con la Ferrari y salís a hacer facha con la Ferrari. Resulta que la Ferrari te la prestaron, no es tuya. Al otro día la misma persona que te vieron andando en una Ferrari te ven andando a pie. Y al otro día te ven andando a pie. Y al otro día te ven andando a pie. Y dice, va, ¿y este no tenía una Ferrari? Fíjense lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Proviene de Él. Tu fe tiene que ser una fe sencilla. Tu fe tiene que ser una fe humilde. Tu fe tiene que ser una fe que se humille en el momento que te lleva a humillarte. Aun cuando pasás por alto la ofensa, también está obrando tu fe. Tu fe no solamente obra para hacer milagros, tu fe obra para que Dios lleve adelante una obra regeneradora y transformadora en tu vida. Por sobre todas las cosas, tu fe está obrando en vos mismo. Entonces, ¿cuál es la condición que yo tengo que obrar de mi parte? ¿Cuál es la única condición? Increíblemente, la única condición, la que los pone a todos a la misma altura, al rico, como decía, al rico, al pobre, al obrero, al dueño, a todos. La única condición es ser un pecador arrepentido, que acepta el Evangelio de Jesucristo por fe. Entonces, la justicia de Dios tiene la plena autoridad y libertad para operar en tu vida de una manera extraordinaria. Y el último punto, la justicia retributiva. Porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela. Y estas palabras son maravillosas. Y Pablo la pone en un lenguaje forense para que la justicia de Dios sea comprendida en todo su contexto a la luz del Evangelio de Jesucristo. A Pablo le era necesario en el primer capítulo exponer las condiciones del hombre, las condiciones del ser humano. Es necesario que para que nosotros podamos predicar el Evangelio de Jesucristo, esta joya preciosa de la cual le estoy hablando, para que resplandezca, es necesario que el fondo sea bien oscuro. Y mire cómo
Pablo pinta a los hombres de aquel tiempo. Parece que esto fuera recurrente en el mensaje mío, pero es así. Este es predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice en Romanos 1:29, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso fuimos nosotros. Y este es el hombre en el mundo. Este es el hombre sin Dios. Pero a este hombre Dios quiere alcanzar. Para que deje de ser lo que es, para que acepte lo que verdaderamente es y se arrepienta. Ahí le dice, el que robaba, que no robe más. Codicioso. Es cuando la persona acepta, se humilla a la palabra de Dios y deja que el poder de Dios, que el Espíritu Santo de Dios trabaje en su vida. No roba más. O no hace más ninguna de todas estas cosas que hemos leído. El atributo de la justicia es aquí aplicativo, es decir, muestra una justicia activa, cuya actividad se ve diferenciada del concepto de justicia cognitiva. Nosotros, conociendo la justicia de Dios, no somos salvos. Nosotros somos salvos únicamente aceptando la justicia de Dios. Ahora, una cosa va ligada a la otra. La conozco porque la tengo que conocer, porque es la revelación objetiva en su palabra. Pero no es el conocimiento de su palabra lo que me hace a mí acreedor de la justicia, sino la aplicación de su palabra en mi vida. Es el poder activo de su palabra. Por eso, la justicia de Dios tiene un poder activo en nosotros, permanentemente. Por eso la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. No pasa de moda. Su palabra es fiel, es verdadera en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora, bajo cualquier circunstancia. Es aplicativa, no solamente cognitiva. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces es más que aclarativo en su palabra, de que la justicia de Dios no se presenta, no se revela solamente de una manera conocible, sino de una manera práctica y aplicable del poder de Dios en el ser humano. Y esta aplicación redunda en salvación para la persona que cree por el conocimiento de su palabra, por la operación del Espíritu en nuestras vidas. De esta misma manera opera en el impío. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es la misma operación, pero al revés. ¿Sí? La justicia de Dios acá no es por desconocimiento. Dígale a una persona que es un impío, que es un rebelde, que es esto, que lo más probable es que no lo vaya a reconocer. Pero justamente en ese no reconocer es aplicativa la ira de Dios sobre la vida de la persona. Cuando usted no reconoce lo que la palabra de Dios dice,
porque no le es develado, porque no le ha caído el velo de sus ojos, es ahí donde la justicia de Dios se aplica. Y en este caso, de una manera contraria. ¿Para qué? Para que el amor de Dios sea justo. Justo para aquellos que lo aceptan y se vuelven de su camino. Y justo para aquellos que no lo aceptan y siguen su camino. Dios es justo siempre. Y voy a terminar diciendo esto. La justicia temible para el Hijo de Dios es parte de las buenas noticias del Evangelio. Somos justificados en Cristo de nuestros pecados. A partir de allí, reconciliados ya con Dios, tenemos pleno acceso al trono de su gloria, donde el Hijo, sentado a su diestra, intercede por nosotros. Él ha vivido en un cuerpo como el nuestro. Conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras tentaciones, nuestras flaquezas. Es por eso que, viendo nuestra condición tan frágil, envió al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro ayudador. Él está con nosotros hasta el fin de los días y en eso también debemos creer. Y eso tiene que ver con que el justo por la fe vivirá por la fe hasta el último día, hasta el último aliento que salga de su boca. Él estará con nosotros guiándonos, fortaleciéndolo a nuestro espíritu para que nuestra esperanza sea una realidad, alcanzando el reposo de nuestra alma en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta ese día tenés la plena seguridad, debes tener la plena seguridad de que Cristo está a tu lado todos los días, en cada momento. Te acompaña cuando te vas a acostar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque la justicia de Dios me acompaña. Voy a orar por tu vida. Amado Padre, Dios de poder y misericordia, agradezco este momento de poder predicar el Evangelio de Jesucristo, de poder hablar de tu palabra, de poder ministrar a tu pueblo. Agradezco, Padre, las personas que están escuchando. Yo te ruego, Señor, que tu mano poderosa descienda sobre ellos ahora, en este momento, tocando sus mentes y sus corazones, para que puedan seguir meditando en esta palabra casi a diario, Padre, para que puedan entender, para que puedan internalizarla, para que puedan comprender en tu justicia tu amor por nosotros y como en tu justicia nos amaste hasta el fin y como en tu justicia el amor y la gracia de Dios están y nos acompañan a cada momento, como en tu justicia tenemos perdón de nuestros pecados y abogado tenemos en Cristo para que interceda por nosotros en nuestros momentos de debilidad. Te doy gracias por la congregación en San Francisco. Te doy gracias por la congregación en Santiago del Estero. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por el trabajo que nos has dado, por la encomienda que nos has hecho y que tratamos de cumplirla. Dios te bendiga y no te olvides, la justicia de Dios opera a favor tuyo. Chao.